Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Vamos a continuar con el programa del quinto Coloquio Arte, Espacio y Pensamiento. En esta edición, bueno, se cumplen más de 10 años de la creación de este encuentro y bueno, me da muchísimo gusto que podamos llegar a este momento. Simplemente recordar antes de empezar la mesa que el día de hoy concluye este coloquio internacional. Han participado personas de México y Chile y ahora escucharemos a nuestros amigos también de Galicia en España. Y por la tarde tendremos todavía una serie de mesas donde vamos a concluir este encuentro. Quiero agradecer, aprovechando que me toca participar, pues a todas las personas que han contribuido y que han colaborado con este coloquio, no solamente en esta edición, que es la quinta, sino a lo largo de más de 10 años y que nos ha abierto posibilidad de diálogo. Y bueno, pues les quiero presentar, ahorita su turno van a tomar la palabra, inclusive va a llegar todavía nuestro colega Pollux, va a detenernos si nos pasamos del tiempo. No está con nosotros Luz Paz eh, Agras, ¿verdad? No estoy cambiando el apellido. Es que lo tiene abreviado en su Zoom, por eso no lo digo, pero ahorita la presentamos. Fernando Agras, también de allá de Galicia, y Mauricio Atrapaga, un querido colega de la UNAM. Pues vamos a seguir el orden que marca el programa y voy a empezar yo con mi ponencia sobre el concepto de lo virtual. Tengo muy claro que sobre esto hay mucha información y muchos temas, pero eh, bueno, intenté como hacer una especie de epoge y realmente pensar de qué se trata esto de lo virtual. Ayer hablaba con varios amigos y les decía, bueno, pero ¿qué es exactamente lo virtual? Y todo el mundo decía, bueno, los videojuegos, las redes sociales, ¿no? El mundo digital, los renders, para los que son arquitectos dirán, bueno, eso es lo virtual, lo que no es real, ¿no? Pero yo les decía, y ahorita lo veremos en mi presentación, coloquialmente usamos a veces la palabra virtual para otras cosas. Y eh, Y entonces quiero un poco ir al fondo de lo virtual, a ver si ustedes están de acuerdo y si no, pues lo podemos discutir con mucho gusto. Bueno, como ya les dije, lo primero es agradecer a todos por estar aquí en este coloquio internacional Arte, Espacio y Pensamiento que cumple más de 10 años. En realidad este evento tenía que haber sido hace 2 años, pero bueno, nos tocó una pandemia mundial y fue complicado que todo se organizara. Y bueno, ya que hemos sobrevivido al menos hasta ahora, pues qué gusto que estamos aquí reunidos. Y además me da muchísimo gusto que se cumplen 10 años de otro proyecto que se cruza con este, que es el Seminario de Pensamiento en Español. Y que es un seminario que todos los miércoles nos reunimos, discutimos y hacemos propuestas e intentamos decir algo. Y de verdad que yo no podría haber llegado a esta organización de este evento ni muchos otros sin todas las personas y todos los interlocutores e interlocutoras que me han acompañado. Entonces, muchísimas gracias a todos ellos. Bueno, el concepto de lo virtual es difícil de rastrear. Si ustedes se ponen a buscar de qué trata lo virtual o cómo se refiere a lo virtual, suceden dos cosas. O nos hablan ya directamente de su actualidad, de cómo este concepto funciona en la actualidad, o bien nos mandan hasta el mundo griego-latino, la etimología del concepto virtual, ¿no? Y que tiene que ver más con la virilidad, tiene que ver más con los hombres, o tiene que ver con las virtudes. Hay discusiones acerca de cuál sería exactamente las referencias a la virtualidad. Lo que podríamos decir es que el concepto, las primeras referencias a la virtualidad y lo virtual, y aquí sigo a Antoni Biosca y Vaz, se remontan más o menos a 1000 años antes de nosotros, cuando fueron empleados como conceptos de lenguaje escolástico. Se le atribuye a Tomás de Aquino, pero hay muchos otros que también usaron la palabra virtual de una manera distinta a como se había usado en el mundo latino. Y eso es importante, ¿no? Hay una ruptura de cómo se entiende este concepto.
Y para algunos ahí está el germen, ¿verdad? De esta palabra, este vocablo que ahora usamos para definir algo de la realidad y que es la virtualidad. Eh, y que tal vez me pareció una primera ruta, un primer momento para poder entender qué es eso de lo virtual, ¿no? Porque no es tan sencillo de definir como parecería. Bueno, este vocablo, como ya hemos dicho, el nuestro, tendría su origen en esta ruptura del pero tiene por supuesto raíces más antiguas en Roma, aunque no necesariamente relacionado con nosotros. Generalmente el término virtus se refiere a la masculinidad, a la cualidad de ser varón, a la excelencia de la masculinidad, ¿no? Tiene que ver con cuestiones bélicas, narraciones bélicas, valor militar. Entonces, digamos que esa raíz, aunque está de alguna manera presente en esta palabra, nosotros ya no la tenemos, ¿no? Durante la Edad Media generalmente también se refiere a la masculinidad, pero esta palabra virtus aparece como una falsa etimología de nuevas palabras y derivaciones no canónicas de la palabra, ¿no? En algunos momentos, junto a signum, mirabile o miraculum, está bien un término muy habitual para referirse a las obras milagrosas en latín medieval. Y tal vez nos vamos acercando un poco más a qué significaría eso de lo virtual, qué tiene que ver lo virtual, digamos, la palabra que exactamente hace referencia. El neologismo virtualis aparece en el siglo XII como fruto de los estudios de determinados autores, algunos franceses, otros británicos, y aquí hablan ya de lo virtual como una característica del alma, como una especie de fuerza que tiene el alma, ¿sí? Entonces pasamos de lo masculino a la tiene que ver con los milagros, con una potencia de Dios, y eso es importante para poner en acto algunas cosas novedosas, impredecibles, y por otra parte también ya empieza a referir a una posibilidad del alma para relacionarse con las cosas. Bueno, entonces, pero lo más interesante que sucede tal vez sea la relación que establece Tomás de Aquino entre dos términos, dynamis y virtus, que empieza a ser un neologismo antiguo, ¿no? En esta relación entre dynamis y virtus virtualis, empieza a aparecer una nueva manera de pensar lo virtual y para muchos autores ahí es donde queda definitivamente acuñado y definido lo virtual. ¿Qué sería la virtualidad? La potencia que existe en la realidad y que puede realizarse si Dios quiere. Sería algo así como una eh, realidad en potencia. Y me parece que eso es muy importante. Ya está por aquí nuestro querido Pollux, que ahorita tomará la moderación. Pollux, te pido que si me paso más de 15 minutitos a partir de ahora me digas para que podamos, pueda yo detenerme a tiempo y no me Perfecto, claro que coma el sí. tiempo de los... Y iríamos según el orden del programa, Mauricio, Mauricio, luego Luz y luego Fernando. Bueno, entonces, ¿qué es la virtualidad? Una potencia existente en la realidad que puede realizarse, claro, en términos de Tomás de Aquino, si Dios quisiera que se realice. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo virtual? Aquí busqué algunas etimologías, ninguna, no crean que es muy enriquecedor esta búsqueda, hay mucho material, pero poco que nos defina realmente qué es lo virtual. Me gustó esta de esta página de etimologías de Chile. Y dice, podemos precisar que la palabra virtual viene del latín virtualis, la cual lleva el sufijo alis, al relativo a, sobre la palabra virtus, valor, virtud, cualidad del varón, que indica fuerza o potencialidad intrínseca que algo tiene. ¿Sí? Ahora, como ustedes ven, en la Edad Media hubo un pequeño giro, donde ya esto habla de una realidad posible. Son las potencias de la propia realidad de ser, si Dios así lo quisiera. Bueno, hay una importante referencia ya en el siglo XX que podría hablar más de nuestra manera de entender la virtualidad en el famoso texto de Antonin Artaud, El teatro y su doble, ¿no? Quien en 1938 habla ya del teatro como una realidad
virtual. Claro que habría que hacer más estudios filológicos para ver cómo llega Antonín Artaud a usar ya la palabra virtual en ese contexto para hablar del teatro de una realidad no solamente posible, porque no es una realidad posible, es que está sucediendo frente a nosotros, sino que hay otra característica ahí de la realidad, ¿no? Y bueno, lo voy a traducir un poco rápido, si me equivoco, Fernando seguramente me va a decir algo. Dice, todos los verdaderos alquimistas saben que el símbolo alquímico es un mirage, mirage ¿Milagro? no es, en este caso no exactamente es un milagro, es como un, ahorita digo la palabra exacta, como el teatro es un milagro, pero también Una podría ser esperanza. como un espejismo también, como un espejismo, hay un juego ahí de palabras. Y esta alusión perpetua a las cosas es al principio del teatro. Debe entonces entenderse como el sentimiento de la identidad que existe entre el plano sobre el cual se construyen, evolucionan los personajes, los objetos, las imágenes, de una manera general, todo aquello que constituye la realidad virtual del teatro. ¿Qué es eso entonces de la realidad virtual que está sucediendo aquí? ¿No? ¿Cómo entender el teatro como una realidad virtual? Cuando agregamos el término virtual, que además ya es muy cercano a nosotros, ¿qué significa esto de virtual? Bueno, actualmente el término virtual está ampliamente relacionado, como lo he dicho, con el mundo digital, aunque en el habla cotidiana se puede hablar de un virtual presidente, un virtual escenario, una virtual independencia, ¿no? De manera que el término, a pesar de estar asociado, de esta asociación, referiría a una manera en que los entes, la realidad, se nos presenta. Pero ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos de virtual en entornos digitales, hablamos de la realidad justo en esos términos, en una realidad digital. Pero ¿qué nos referiríamos exactamente cuando hablamos de la virtualidad de la realidad? Bueno, Javier Echeverría hace una genealogía del término virtualidad en el ámbito de la computación, que sería otra de las rutas para entender lo virtual, ¿no? Se habla de simulación de procesos creados con este término en el ámbito computacional a partir de 1950. En 1985 se habla ya de creación de espacios virtuales, por ejemplo, y en 1994 y en 97, cuando se va a afianzar lo que es el Internet, también se habla de espacios virtuales. Lo que no le queda claro a Javier Echeverría es si cuando hablamos de virtual estamos hablando de una realidad extendida o si se trata de un tercer entorno. Es decir, el primer entorno es la fisis, la naturaleza, el segundo entorno es la polis y el tercer entorno las TICs, ¿no? La tecnología. ¿Será realmente que hablemos únicamente de eso? ¿La virtualidad hablará únicamente de este tercer entorno? ¿O más bien la virtualidad es ya un tercer entorno del cual, a manera de analogía, las TIC están tomando su nombre? Y plantea Javier Echeverría ahí la posibilidad de que frente a lo que nos rodea, frente a los entes, tengamos que hablar de grados de realidad. ¿Sí? Es que la realidad es todo un bloque homogéneo, se nos aparece siempre con la misma densidad ontológica, o tendríamos que hablar de grados de realidad. Ahorita regresaré a este punto. Habría que preguntarnos entonces si cuando hablamos de virtualidad estamos hablando solamente de una especie de fantasma, ¿sí? Si el concepto de virtualidad lo usamos para referir a distintos escenarios, más de una manera peyorativa, de carencia, como si estuviéramos en un escenario estrictamente mimético, es decir, que copia la realidad, ¿no? Como si hubiera una realidad en sentido duro y luego una serie de realidades que únicamente están copiando esa realidad. Y hablaríamos de virtualidad entonces en el cine, en las redes sociales, en los hasta en nuestros sueños, por ejemplo, ¿no? Es una especie de virtualidad, es la realidad, pero no es la realidad, y también inclusive en el metaverso, que está de moda actualmente, pero donde no puedes tener manos ni pies, solamente cabeza y cuerpo, tronco. Se tratan entonces de meros dobles de la realidad,
son un riesgo de caer en el escepticismo estos espacios, es decir, nos enfrentan a temores de que en algún momento no podamos distinguir lo que es real de lo que no es real. O sea, hay un peligro en este fantasma y de alguna manera la filosofía, el cine, muchos otros espacios se han preguntado sobre esto, como es el caso, por ejemplo, de la película Matrix, cuya cuarta parte salió recientemente. Ahora yo lo que diría, y no nada más lo digo yo, sino lo han dicho muchos filósofos y pensadores, es que el problema es que estos escenarios que he mencionado, el cine, las redes sociales, los renders, los sueños, el metaverso, no son estrictamente únicamente fantasmas. Lo que sucede ahí superan el mundo aparente y nos afectan inclusive fisiológicamente, ¿no? O sea, lloro con una película, me conmuevo, entiendo un poco de la realidad. Un sueño puede arruinarme el día, por ejemplo, o puede hacérmelo. Entonces, es mucho más, parecería que es mucho más que un fantasma la cuestión de lo virtual. Nos dice aquí Adriano Fabris, lo virtual escapa a toda voluntad de definición. Lo virtual por sí mismo no puede definirse. Intentar hacerlo significa cometer un error, pero no porque el contenido semántico de este concepto resulte inefable, sino porque si definir significa restringir, separar, dividir, la especificidad de esta noción, su significado más profundo, es precisamente no poder ser delimitado. Y yo preguntaría a todos que nos están viendo y están en la mesa, ¿realmente estamos en una mejor posición en la realidad que en el mundo virtual? ¿Realmente decir que estoy en la realidad con mayúscula me hace comprender realmente mejor, por ejemplo, un fenómeno social como la guerra, que ver todos los videos y toda la información? O en ambos casos tendríamos que aceptar que tenemos información incompleta, en ambos casos tendríamos que aceptar que no estoy tal vez en una mejor comprensión de la realidad, pero la dejo esa planteada como una pregunta. Bueno, el escenario se complica más si advertimos como lo dice la fenomenología, autores como Deleuze cuando hace referencia a Leibniz, que la realidad misma está atravesada por el simulacro, por la virtualidad. Y cito aquí a Deleuze. La filosofía de las multiplicidades, toda multiplicidad implica elementos actuales y elementos virtuales. No hay objeto puramente actual, cual se rodea de una niebla de imágenes virtuales. Esa niebla se eleva de circuitos coexistentes, medianamente más o menos extensos, sobre los cuales se distribuyen y corren las imágenes virtuales. Baudrillard, Bergson, Gadamer, Derrida son otros autores que también recurrieron a las potencias de la virtualidad para explicar la realidad en las llamadas ontologías estéticas. Claro, el problema de la virtualidad es establecer, digamos, qué es lo permanente, cuál es el núcleo último de los hechos, de las cosas y sobre todo cómo construir la objetividad en una realidad sobreabundante. Voy ya hacia la recta final y a una tímida propuesta que, bueno, podemos discutir después. Bueno, entonces, la virtualidad, como espero haber dejado claro, nos obligaría a aceptar una realidad abierta, dialéctica, presente en grados, atravesada por acontecimientos, en la medida en que no podemos establecer fronteras claras entre lo que se quedaría dentro del ámbito virtual y lo que pasaría a la realidad con términos duros, porque además esta realidad con términos duros también nos aparece en términos muy virtuales, ¿no? Esto nos obliga a pensar de nuevo la relación episteme-doxa, conocimiento-opinión. ¿Qué es realmente conocimiento y qué es realmente opinión? Cuando no podemos establecer con todas sus letras tal vez un núcleo duro de la realidad y cada vez nos cuesta más trabajo. Sobre una noticia, por ejemplo, cuando vemos tanta información en las redes sociales, ¿qué es lo que realmente está aconteciendo en cierto lugar? Bueno, tal vez no lo tenemos tan claro como pensamos y nos queremos anclar como a ciertos puntos fijos, pero no es tan claro ya en realidad. Por supuesto que esto tiene consecuencias nocivas, pero también me parece lúdicas a las que ya nos hemos referido en este coloquio. Nos enfrentamos entonces a la aceptación de relatos del mundo en plural. Ya no un solo relato, sino relatos del mundo y ampliar los espacios que tradicionalmente se consideraban como territorios del ser.
Y finalmente, hay que aceptar que la realidad entonces no es el límite de lo virtual, porque nos cuesta mucho trabajo separar en el ámbito de lo virtual y lo real, que es real y que es virtual, sino tendríamos que hablar de continuidades, tendríamos que hablar de modos, tendríamos que hablar de grados de aparecer. Ahora, la pregunta, por supuesto, y es la gran pregunta, es si el cuerpo, aunque la realidad en general no puede ser un límite en lo virtual, ¿será que el cuerpo como experiencia sí pueda ser el límite de lo virtual? Bueno, queremos decir, de lo virtual, bueno, yo lo dejaría en dos puntos. ¿Qué es entonces lo virtual? Si es que pudiéramos separarlo y dejarlo aislado, ¿qué sería en ese sentido lo virtual? Si lo siguiéramos oponiendo como al otro polo que sería lo real con mayúsculas, pues lo virtual sería algo así como la realidad en potencia, pero sigue siendo realidad, solo que es una realidad con lo mínimo que se necesita para poder existir. Es una realidad en sus mínimas características, es una realidad que es minimalista, digámoslo así. Yo lo llamaría entonces una especie de semilla de la realidad. Y una semilla no es el árbol, pero el árbol no puede existir sin su semilla, de alguna manera. Entonces creo que habría que pensar en una revalorización el ámbito de lo virtual. Por supuesto que esto no resuelve todas nuestras preguntas, por fortuna, porque si no, se acabarían nuestros coloquios y no podríamos seguir pensando. Les agradezco mucho de nuevo a todos quienes están aquí y a mis compañeros, compañeras de mesa por acompañarme en este coloquio. Muchas gracias. Muchas gracias, Rogelio. Espérame tantito que se me está duplicando. Bien. Quisiéramos entonces pasar a la siguiente presentación, por favor. Aunque tenemos por ahí una pregunta para Rogelio, que se puede contestar al final, ¿verdad? Adelante, sigamos entonces con el programa. Mau, tenemos tu micrófono apagado. Ya, ¿ahí me escuchan? Ok. Muy buenas tardes. Soy Mauricio Trápaga, soy de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Primeramente quisiera agradecer enormemente a Rogelio que me haya convidado de sus coloquios a lo largo de estos 10 años y además el tener el gusto y privilegio de participar hoy en esta mesa junto con Fernando Agrasari y con Luz Paz. Realmente es una situación de agasajo que precisamente promueve y permite esta virtualidad en donde el tiempo y el espacio ya se han convertido en un pañuelo, ¿no? En algo inmediato, en algo excesivamente próximo y hasta invasivo. Las reflexiones de Rogelio no dejan de ser seductoras y no dejan de ir automáticamente también generando nuestras propias reflexiones y respuestas. Sin embargo, a mí me toca hablar de los museos y la virtualidad, para lo cual me dispongo a compartir pantalla. Me gustaría también hacer la aclaración que dentro de mi trabajo en la Facultad de Arquitectura, coordino el seminario permanente de arquitectura efímera, lo cual ya de suyo es bastante contradictorio porque permanentemente estamos reflexionando sobre lo efímero, que toca mucho también lo que hablaba Rogelio de la realidad, ¿no? Finalmente son aproximaciones para las que nos entrena la cultura para abordar los fenómenos que nos aquejan, ¿no? O a los cuales estamos enfrentados. Al hablar de los museos y la virtualidad, no podemos dejar de lado, para empezar, a qué nos referimos con el término museo. Existe un consejo que depende de la UNESCO y que desde 1949 se ha preocupado por aglutinar las experiencias
de la musealidad, que es un neologismo que se refiere a todo el quehacer que tiene que ver con el museo y su circunstancia, y que definen hacia el año de 2007 la versión más reciente de lo que es un museo. Actualmente sigue vigente esta definición, en donde lo medular se puede resumir en conserva, investiga, comunica y expone el patrimonio material e inmaterial de la humanidad y su medio ambiente con fines de educación, estudio y recreo. Sin embargo, hay que hacer dos acotaciones. La primera, que el concepto museo es algo que desde hace 250 años ha evolucionado enormemente y que surgen y parten de aquellos gabinetes de curiosidades, de aquellas grandes colecciones de arte de los príncipes renacentistas o de los botines de guerra, y que se entendía el museo como conservador y resguardador de una colección existente. Y ya en la actualidad, no necesariamente para ser museo, digo, hace 50 años todavía necesitaba acreditar una colección la institución museal para erigirse como museo. Actualmente ya no. Hay museos que presentan conceptos, ideas, como son los museos de ciencia, y que presentan situaciones de experiencia significativa que se ha convertido en el fin último de los museos, generar espacios de desarrollo de la propia sociedad en foros de expresión de la sociedad y sus manifestaciones, y se han convertido en un espacio público en el sentido de son uno de los espacios en donde se manifiestan ciertos procesos sociales. Entonces, de ahí podemos entender que la propia institución museal ha evolucionado enormemente. Desde 2007 a la fecha, el ICOM se encuentra en camisa de 11 varas porque están buscando actualizar dicha definición y se enfrentan a los problemas de una institución que ha evolucionado exponencialmente y que ha puesto la mirada hacia otros lados, y que a partir obviamente de la pandemia puso en la mesa la discusión de cuál sería el futuro de esos museos, y finalmente lo que a todos nos pasó al inicio de la pandemia, echarnos un clavado a la piscina del mundo virtual y aprender a navegar y a nadar en él. Aprender que estas realidades que pues ponen en entredicho ciertas nociones de realidad, pero que ponen en discusión conceptos como los que nos exponía Rogelio del metaverso, que hay que recordar que es un término que surge en 1992 a partir de la novela Snow Crash de Neil Stephenson, y que nos pone como definición o como situación el metaverso como un mundo virtual ficticio o un espacio virtual colectivo que está compatibilizado con una realidad externa. Y esto un poco para echarle más paja y leña a las disquisiciones de mi estimado Rogelio, ¿no? Entonces, el museo en la virtualidad es un museo, una parte del museo que se caracteriza por el uso de medios computacionales para mostrar, preservar, estudiar, reconstruir, divulgar el patrimonio material o inmaterial de la humanidad. Y esta definición abarca perfectamente lo que el propio ICOM ha fijado hasta la fecha como definición del museo, pero siguen ahorita una discusión muy viva que en los últimos congresos no se ha podido llegar a un acuerdo de cuál sería la visión de este momento de la definición de museo. ¿Por qué? Porque está evolucionando y cambiando, porque se ha convertido en espacio público, porque cada día a día la práctica museal se ha devenido también en una expresión
de la comunidad y para la comunidad, en donde la colección o la exhibición de repente sí llega a pasar a un segundo plano y lo que nos importa es la experiencia de los públicos. Y en esta virtualidad también hay que tomar en cuenta que segrega a una gran cantidad de la humanidad que no tiene acceso a estos medios con el que nos estamos comunicando ahorita, y sin embargo también nos abre puertas maravillosas para que a partir de estos medios estemos vinculados al otro lado del planeta en este mismo instante, en este manido y llamado tiempo real. Hay situaciones que la pandemia nos llevó a experimentar y meternos en ellas, y una de ellas, por ejemplo, les traía un ejemplo de lo que produce la virtualidad, una exhibición virtual que está en el Museo de Toulouse sobre los visigodos, que te explican, sí se está viendo, no, parece ser que no, déjenme corregir lo que estoy compartiendo, perdón, ya, esto es lo que les quería mostrar. Una exposición sobre los visigodos que está en el Museo de Toulouse, pero que podemos tener acceso a ella a partir de estas ventanas maravillosas del Internet, en donde te habilitan para cómo manejarte en esta ventana a la realidad, y que como estaríamos acostumbrados antes de la pandemia, poder visitar el museo y tener visiones de 360 grados y fijarnos en todo lo que no necesariamente es parte de la exhibición, pero sí del lugar en donde está montada, ¿no? Entonces, la exhibición empieza en el principio, en el acceso, donde podemos ver las audioguías, la cédula de sala y puntos que te van invitando a acercarte y a ir compartiendo precisamente la cédula de sala y el cómo está dosificada la propia exposición, pero desde una visión convencional, corpórea, física, que es muy similar a la vivencia que tenemos físicamente al visitar un recinto, ¿no? De la misma manera recorres toda la exposición, te acercas a las cosas tanto como lo necesitas, o de la misma manera te alejas a ellas, y produce finalmente una experiencia que no deja de ser instructiva, encantadora, que cumple la función del museo en cuanto resguarda, difunde, conserva nuestra historia como humanidad, su patrimonio, etcétera, y que cuando me invita Rogelio a hablar del museo virtual, pues en primer lugar se me ocurre compartir con ustedes esta exhibición que le hemos dado la vuelta prácticamente a toda, con unos golpes de mouse, hasta volver a llegar al inicio y a la salida. Entonces, la virtualidad replica o busca replicar el sentido de realidad que culturalmente hemos construido. Sin embargo, hay otras manifestaciones que también se piensan desde la virtualidad, y que Rogelio puso también sobre la mesa al hablar del cine, en donde si vemos el concepto de la experiencia educativa y totalmente significativa, pues podemos acordarnos de la película Total Recall, en donde al personaje, al protagonista, le siembran el recuerdo de unas vacaciones que se la pasó padrísimo, en donde estuvo con su tipo de mujer favorita, y vivió, experimentó una situación que su cerebro la pudo leer como realidad, y que un poco también eso nos invita a pensar la circunstancia inmediata y futura
del destino de muchas circunstancias culturales y sobre todo del museo, que si estamos pensando en dirigirnos a la comunidad, nos abre precisamente la puerta para alcanzar esas otras comunidades. Entonces, el museo sigue evolucionando y sigue evolucionando en tanto la propia materia de trabajo del museo ya no necesariamente es la colección como materia principal, sino la experiencia significativa en los públicos y el trabajo del museo con el público. Entonces, esta virtualidad nos abre el alcance de estos públicos más allá de nuestra geografía inmediata, de nuestra comunidad más próxima, sino que nos puede abrir, como ahorita visitamos, la propia exhibición de los visigodos en Toulouse, que ahí sigue puesta y que se puede visitar en cualquier momento. Y esto me lleva a pensar precisamente en esta cuestión de la virtualidad o de la reflexión o de la expansión de la conciencia, que finalmente Rogelio nos ponía que a lo mejor el límite de la realidad es nuestra propia piel y a lo mejor no, a lo mejor el límite de la realidad es nuestra propia conciencia y sobre todo que no es la primera vez que lo reflexiona o lo piensa la humanidad. Ya en palabras de don Pedro Calderón de la Barca, en La vida es sueño, en la boca de Segismundo, concluyendo su segundo monólogo, nos pone frente a los ojos esta maravillosa y hermosa reflexión en donde duda uno de la realidad y se va al cómodo escaño de los sueños, que también nos los ponía Rogelio delante de los ojos, y dice: todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi, que es la vida, un frenesí, que es la vida, una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños son. Entonces yo creo que desde las efímeras experiencias significativas de nuestra organicidad, don Pedro Calderón de la Barca nos ofrece una reflexión que nos acerca a una realidad virtual concebida desde el siglo de oro. Y ese yo creo que es el punto de trabajo de los museos actualmente. No vine específicamente a hablar de lo que pueda pasar aquí en el Museo Universitario de Ciencias y Arte o en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, que serían los más populares para nosotros los universitarios, sino cuál es el camino y la materia del trabajo que nos ha abierto la virtualidad en esta contemporaneidad respecto de los museos. Esa sería lo que yo traje el día de hoy como reflexión y para compartir con ustedes. Muchas Excelente, gracias. muchísimas gracias. Quisiera entonces que pasemos, si nos lo permiten, a la siguiente presentación, que es... Soy yo, ¿no? Luz. Así es, que es Arte y Virtualidad, antecedentes de Luz Paz Agras. Adelante. Muchas gracias. Estoy compartiendo, ¿verdad? Pantalla y... Sí, el pastel con sus españoles. Perfecto. Genial, muy bien. Bueno, en primer lugar, agradecer enormemente la invitación. Rogelio, este es un encuentro virtual estupendo, magnífico. Ojalá vuelva a ser presencial pronto. Entendemos y la verdad es que apreciamos, ¿no?, el poder participar de esta manera y hacernos presentes de esta manera, pero bueno, la experiencia, el poder vernos, abrazarnos, pues es algo que lo virtual aún no consigue, ¿no? Es también un gusto participar en esta celebración del
seminario de pensamiento español en el que participamos Fernando y yo presencialmente en el año 2016. Ahí nos conocimos en México. Iniciamos, en realidad nos habíamos conocido antes ya, Rogelio, es que hablamos antes de esto, en otras conferencias de la UAM, en el Foro Militar, creo recordar, un par de años antes. Ahí iniciamos una andanza de admiración y de amistad. Así que nada, encantada y muchísimas gracias por la invitación. Cuando hablamos de esto, cuando me planteaba el tratar este tema de arte y virtualidad, me llevaba a pensar en esas primeras experiencias que tienen lugar en el espacio expositivo, en el espacio de exposición, donde confluyen de manera directa el espacio, la arquitectura, ¿no? y el arte, las piezas artísticas, en un determinado momento, en algunas experiencias identificables como objetos artísticos propiamente, en otras integrados en la arquitectura, de manera que ya es prácticamente imposible de trazar límites claros entre unas disciplinas y otras, ¿no? Y me llevaba a pensar en esto porque, yo he trabajado en mi tesis doctoral sobre esas interacciones entre arte y arquitectura en las exposiciones de las vanguardias en el periodo de entreguerras, una tesis doctoral que me ha dirigido Fernando, y en donde el planteamiento era el tratar de analizar más desde la perspectiva del espacio, de la arquitectura, que es mi perspectiva, esas interacciones, ¿no? Y en algunas de esas propuestas identifiqué los inicios, una reflexión sobre esto que hoy entendemos como virtual. Cuando, Rogelio, estabas rastreando el origen del término y, claro, yo me estaba planteando, aplicaba, ¿no?, esas reflexiones a lo que yo estaba planteando aquí, ¿no? Decías, anoté por aquí, ¿dónde estarán los límites?, ¿no? Dice, el cuerpo como quizás es la experiencia límite de lo virtual. En estos espacios de exposición sobre los que voy a hablar brevemente, quizás es precisamente el límite, un poco la experiencia, el cuerpo, ¿no? Cómo se juega con planteamientos que tienen que ver, por una parte, con la reproducción de obras artísticas, es decir, poniendo en cuestión el aura de Walter Benjamin sobre la obra en el momento en el que la industria entra con esta potencia en el mundo del arte y en la producción artística, con esa posibilidad de reproductibilidad tan evidente, con ese gran potencial, y cómo esto se acoge en el espacio del museo, en el espacio de la exposición, ¿no? ¿Cómo son esas piezas? Es decir, ¿cómo se reproducen? Eso es una pregunta, ¿no? Pero ¿cómo se muestran? Esa es otra muy importante, ¿no? Donde entra además aquí ya un aspecto más arquitectónico de la relación, ¿no?, entre las obras expuestas y los espectadores. A lo largo de este recorrido breve que quiero hacer por el siglo XX, van a ir apareciendo estos espacios que muestro aquí, comenzando con las experiencias de Moholy-Nagy en el año 1930 y finalizando con una experiencia en Nueva York de Stan Van Der Beek, y aparecerán además en determinados momentos algunas obras que son propiamente obras artísticas que en el proceso creativo tiene mucho que ver también con esto de lo virtual, ¿no? Y que no se entenderían si no hablamos de ese proceso de virtualidad. La Sala del Presente de Moholy-Nagy en Hannover, en el Museo Provincial de Hannover, se instala en el año 1930
y es un absoluto baño, despliegue de ideas que tienen que ver con la relación entre arte e industria, arte y vida, que Moholy-Nagy junto a otros autores como Walter Gropius, Herbert Bayer, habían experimentado precisamente en la enseñanza en Bauhaus. 2 años antes de este montaje expositivo, Moholy-Nagy, junto precisamente a Marcel Breuer, a Walter Gropius y a Herbert Bayer, abandonan la enseñanza en Bauhaus con la intención de dedicarse más al trabajo profesional. Y esta exposición, la Sala del Presente, recoge en gran medida esa producción de Bauhaus de esos últimos años que ellos desarrollan con la Bauhaus establecida en Dessau. Y esa producción es una producción ligada fundamentalmente a la industria, a la producción industrial. Y en esta pequeña sala, en la que vemos aquí un dibujo en donde se reconstruye, en esta pequeña sala que se instala en el museo, se convierte en una especie de máquina de mostrar objetos que son objetos industriales, que son fotografías, que son reproducciones todas industriales, pero que toman la categoría de objeto artístico en el momento en el que entran en el espacio de un museo. Y un museo que no es un museo cualquiera, es el Museo Provincial de Hannover, en donde el director del museo, Alexander Dorner, que visita la exposición del Verbum alemán en París en el año 1930, en donde está expuesta una versión más simplificada de esta exposición de Moholy-Nagy, y en donde en esos momentos en París no hay una pretensión de mostrar obras de arte, no hay una pretensión artística, sino que es una pretensión de producción industrial, de mostrar esa producción. Alexander Dorner entiende que la sala del presente, la sala de hoy, la sala del arte de hoy, es una sala en donde se muestra la producción industrial y en donde no se muestran pinturas tradicionales, esculturas. Eso es cosa del pasado. Lo que se convierte en arte en estos momentos pues son estas imágenes, fotografías, reproducciones que Moholy-Nagy había publicado de esta manera previamente en este libro publicado en Bauhaus del material a la arquitectura, que después se publica como La Nueva Visión, posteriormente ya en Londres, en donde lo que hace es recoger pues del material a la arquitectura, recoger estos nuevos materiales que pasan a formar parte del proceso creativo, que tiene que ver con los nuevos medios de producción, la fotografía, el cine, etcétera, que muestra como en una primera ocasión en esta exposición de fotografía y cine en Stuttgart, la sala 1 es la que organiza Moholy-Nagy y para la que prepara este montaje una especie de archivo fotográfico en el que se reproducen las imágenes alusivas, en este caso a la fotografía y el cine más puntero, más moderno, contemporáneo en Alemania en esos momentos, que en esa exposición de París transforma en proyecciones que secuencialmente se van mostrando en la sala de exposición y que en el catálogo muestra como esta especie de cinta cinematográfica, ¿no? Las imágenes se muestran progresivamente y que instala también, aquí vemos el proyector, en esta sala del presente en Hannover. Lo que vemos es una réplica que está en el Abbey Museum en Eindhoven. Y como pueden ver, pues, los objetos de diseño industrial que se habían diseñado en las aulas, en los talleres de Bauhaus, aparecen convertidos aquí en verdaderas obras de arte, en verdaderas piezas artísticas, ¿no? Entroncando también con las reflexiones de Walter Benjamin sobre el arte y la reproductibilidad técnica. En esta sala, además de los proyectores, veremos ahora cómo se iban mostrando secuencialmente estas imágenes, las fotografías de la arquitectura moderna de Bauhaus, de los tejidos, de obras teatrales, etcétera, se reproducen en esas tiras lineales, tiras de metal lineales, en donde
cualquier pieza original pierde aquí sentido, porque todas pasan a tener un determinado tamaño, un tamaño estándar al que es necesario adaptarse, tanto para que sean reproducidas como para que puedan ser mostradas aquí de esta manera, ¿no? Y esos proyectores van mostrando imágenes de actuaciones teatrales, de las últimas innovaciones técnicas e ingenieriles, imágenes de la vida moderna, en este caso pues el deporte, etcétera. Previamente a esta instalación, Moholy Nagy no lo había desarrollado, había escrito en textos anteriores sobre su intención de crear un telemuseo, una especie de televisor que podría instalarse no en el espacio museístico, sino la idea era llevar el arte al espacio doméstico, a una vivienda, ¿no? Y ahí poder ir mostrando pues, imágenes de arte tradicional, de arte contemporáneo, imágenes que se mezclarían con estas que hemos visto aquí. Otro capítulo esencial y un poco distinto, con un enfoque un poco distinto en este acercamiento a lo virtual, así como una idea genérica, lo podemos encontrar en la obra de Friedrich Kiesler. Friedrich Kiesler es un arquitecto austríaco que se traslada a los Estados Unidos en los años 20 y va a ser, bueno, es un arquitecto que trabaja sobre todo en temas de exposiciones y de escenografía y sobre todo en el espacio expositivo pues es un referente fundamental sobre todo de ese periodo de entreguerras. Una de sus exposiciones más conocidas es Art of this Century, que es un montaje realizado en Nueva York para la colección de Peggy Guggenheim, y en donde organiza este pequeño museo en dos salas fundamentalmente, y una de ellas es la sala surrealista, que es esta que vemos en pantalla, y es la propia sala, es un espacio que comparte aspectos con el arte surrealista, pero sobre todo es un espacio que es una máquina de ver y que sobre el que esto de la máquina de ver, la Vision Machine, es una idea sobre la que trabaja, investiga anteriormente y que después aplica especialmente en este espacio, ¿no? Y que consiste en una teoría de la percepción en la que Kiesler va estableciendo, tratando de entender cómo percibimos, ¿no? Y cómo el artista es alguien que lo que hace es reproducir aquello que percibe. Es decir, una cosa es el objeto, digamos la realidad tocable, y otra cosa es lo que nosotros percibimos, ¿no? Pues ahí hay una serie de filtros, de conocimientos, de temas personales, etcétera. Él va teorizando sobre esto con la ayuda de otros especialistas en diversos campos, y al final su conclusión es que en realidad un artista, cuando uno de los ejemplos que pone es Picasso, cuando Picasso pinta un cuadro cubista, en realidad lo que está haciendo es reproduciendo lo que él está percibiendo, ¿no? Cómo él está viendo eso que está reproduciendo. Y en función de esto, pues también traslada, digamos, este papel creativo al espectador, ¿no? Como el espectador, la espectadora que está en una sala o que está delante de una máquina de ver, percibe esa obra, ¿no? ¿Qué es lo que influye en eso? En el caso de Kiesler, Kiesler establece que el cuerpo es fundamental en la percepción, con lo cual, bueno, pues en estos croquis propone que sí se hacen experimentos de los espectadores metiendo los pies, por ejemplo, en agua con arena, cómo perciben de manera diferente a un espectador sentado en una determinada posición, percibe de una manera frente a alguien que está de pie, etc. Es decir, que el cuerpo es fundamental en la percepción. De las obras, digamos, expuestas más o menos de forma más o menos tradicional o física, pero también en estas máquinas de ver que instala también en la galería de Peggy Guggenheim, y que esta, por ejemplo, es para, se van cambiando las obras que se muestran, la desarrolla sobre todo para una obra de Paul Klee.
se muestra también en esta exposición, también con una máquina de la que no hay imágenes, pero que sería algo similar a lo que vemos anteriormente, las piezas de la Boîte en Valise de Marcel Duchamp. Otro ejemplo magnífico, en este caso lleno de capas, nada simples, ¿no?, sino lleno de complejidad sobre los temas de la reproducción de las obras de arte, la originalidad, el aura, etc., ¿no? Cuenta Walter Benjamin que en un encuentro casual en París, en una terraza, con Marcel Duchamp le enseña algunas de esas primeras reproducciones que está haciendo para este museo móvil, este museo transportable, y dice Walter Benjamin que se queda absolutamente fascinado, ¿no?, con la belleza de esas piezas y con, esto es cosecha mía, con, supongo, la cantidad de reflexiones sobre lo que él mismo está trabajando en esos momentos. En la posguerra, estas reflexiones continúan en el espacio expositivo. Uno de los artistas que continúa estos trabajos, estas reflexiones sobre las imágenes, la reproducción de las imágenes y la experiencia del espacio, es Richard Hamilton, que en Londres, en el Instituto de Artes Contemporáneas, va a realizar una serie de exposiciones. Aquí le vemos fotografiado junto a obras de Duchamp, es el seguidor de Duchamp, claramente, y en una de estas exposiciones, Man, Machine and Motion, va a realizar un archivo de fotografías, de dibujos, son todas reproducciones claramente, fotocopias, fotografías, etcétera, en donde en esta idea del hombre, la máquina y el movimiento reflexiona sobre cómo la máquina, la industria en realidad, la que proporciona esas máquinas, actúan como mecanismos que complementan nuestros cuerpos, ¿no?, y por tanto aumentan nuestras capacidades, ¿no?, como la máquina es algo que transforma la sociedad en realidad de manera directa, ¿no?, a través de potenciar, ¿no?, nuestras propias posibilidades. Y la exposición se convierte en un archivo de imágenes de este tipo en donde establece una diferenciación. Digamos, hay una clasificación, ¿no?, que corresponde a los medios en donde nos movemos, en donde se produce ese movimiento. En la tierra, en el agua, son distintas imágenes que aparecen en la exposición, volando, de un modo intermedio, y esas piezas se colocan en este montaje, que son piezas también fabricadas industrialmente, son piezas a las que las imágenes, esas reproducciones, tienen que adaptarse también en dimensiones, con lo cual pierde todo significado, cualquier posibilidad de originalidad. Y además esto se puede montar de distintas maneras, en un lugar, en otro, y la única condición, digamos, el único condicionante que aparece aquí es que en el discurso las piezas que son de agua se sitúan abajo, las de tierra siguiente, la siguiente el aire, etcétera, ¿no? Y para contemplar esta exposición es imprescindible recorrerla. El movimiento, la experiencia es imprescindible en este caso para poder ir viendo este archivo, ¿no?, esta colección de imágenes sugerentes que van apareciendo. Esta es una imagen de una réplica en Londres. En el propio Instituto de Artes Contemporáneas es imprescindible citar esta exposición, Cybernetic Serendipity, que se celebra en el año 68, comisariada por Yasser Reich, y en donde lo que se explora es directamente la relación entre el arte y el potencial creador de las computadoras, el potencial creador de los ordenadores. La exposición se convierte en una muestra, pero en cierta medida también en un centro creativo, porque aquí, bueno, pues las instalaciones de distintos artistas, distintas artistas trabajan con diversas propuestas, pero todas ellas vinculadas a la capacidad al potencial creativo, ¿no?, de las máquinas. Muchísimas gracias. Quisiéramos entonces... Por
favor, no sé si se oye. ¿Se me ha perdido? Sí, sí, lo que pasa es que estás en el tiempo, perdón. Luz, pero si quieres ir cerrando, porque estamos ya. Adelante, Perfecto. adelante, Cerrar. por favor. Sí, perfecto. Ok. Un par de minutos y cierro. Vale, en esta exposición de Cybernetic Serendipity se muestran una serie, como os decía, de artilugios, de máquinas que reproducen un proceso creativo en la propia exposición. Y si hay una exposición que se aproxima directamente a este mundo de Internet, entendido también como un archivo de imágenes, pero en donde también, de nuevo, la experiencia es fundamental, es la Movidrome de Stan van der Beek. Esta gran cúpula, esta gran dome que construye al lado de su casa en Nueva York y que pretende activarse como un prototipo que sería repetible por todo el mundo, dice incluso en el universo, ¿no? Y que sería un almacén de imágenes de una comunidad que podría ser compartido en todo el mundo, ¿no? Estableciendo una red pues, muy próximo a lo que hoy entendemos como Internet. La experiencia está en que estas imágenes, estos sonidos se proyectan de esta manera en la DOM, donde la gente estaría recostada y vería todo esto, ¿no? Y esto se comparte. Y Van der Beek traslada esta manera de exponer también al proceso creativo, con la elaboración de lo que llama los murales para cualquier parte del mundo, ¿no? En donde, dando indicaciones por teléfono, un tema basado también en las pinturas por teléfono de Moholy-Nagy, y a partir de este tipo de esquemas se van construyendo murales en distintas partes del mundo y las indicaciones se dan por teléfono, ¿no? Entonces se van transformando. Necesitamos, por tanto, del otro lado únicamente un fax que vaya recibiendo esas imágenes, ¿no? Y esto es reproducible, cambiante, etcétera, ¿no? Es, sin lugar a dudas, una aproximación, creo yo, muy directa a este mundo virtual. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a usted. Quisiéramos entonces pasar a nuestra última participación, a nuestra última ponencia del evento, que es Outside the White Cube, de Fernando Agrázar. Adelante. Muy bien, muy buenas noches a todos. Luz ya ha expresado, yo me permito sumarme a su agradecimiento y su reconocimiento por compartir con vosotros este espacio virtual desde una casi dolorosa nostalgia por México y por nuestros amigos mexicanos que tenemos que solucionar de alguna manera y muy pronto. Bueno, voy allá. Voy a compartir primero, perdonad. Y espero ahora. ¿Veis la pantalla, verdad? ¿Sí? Perfectamente. Sí, Bueno, muy bien. Lo que trato o lo que voy a tratar de explicar en esta intervención, en la que me sumo a esta obsesión compartida por la cuestión perceptiva y experiencial del arte y virtual del arte. Confieso que le di varias vueltas respondiendo a la invitación de Rogelio sobre si centrarlo, por ejemplo, en el espacio doméstico, que podría, la virtualidad del espacio doméstico, o lo virtual como un material compositivo y constructivo en el nuevo espacio doméstico, pero necesariamente tendríamos que volver a lo artístico, a lo museístico, etc. Y por lo tanto, bueno, voy a seguir sumando algunas referencias y algunas ideas a lo que ya con la estupenda introducción más reflexiva y global de Rogelio han aportado Mauricio y Luz, procurando no repetir. Entre el año 76 y el año 81, Brian O'Doherty escribió 4 ensayos críticos en Art Forum que más tarde se publicaron con este nombre, Inside the White Cube, en donde O'Doherty
básicamente trataba de explicar de qué manera la obsesión museística en buena medida era una obsesión compartida por arquitectos, comisarios, artistas, etcétera, por crear el espacio expositivo como un espacio neutro, blanco, uniformemente iluminado, sin interferencias, donde la obra de arte no reaccionase con el contexto, como algo profundamente reaccionario y empobrecedor. En ese sentido, bueno, esta es una sala del Jumex que podría servir perfectamente para entender esta tradición del White Cube, que tiene obviamente que ver con la consideración de la obra de arte como objeto y su posición en un mercado especulativo y enormemente volátil. Por lo tanto, esta tradición, como digo, del White Cube contra la que carga Brian O'Doherty se resiste, pervive, tiende a no desaparecer. Yo creo que un ejemplo reciente y especialmente significativo de esta pervivencia del reaccionario y conservador White Cube podía ser la decepcionante intervención de Tadao Anto en Punta de la Dogana para la colección Pinol en Venecia, en donde obviamente ha de respetar la estructura, el volumen y los espacios de la antigua aduana veneciana, de los almacenes de la antigua aduana veneciana, pero no se resiste a crear de una manera casi brutal, casi ofensiva, casi agresiva, un white cube, bueno, en este caso un concrete cube, en medio de ese espacio. En la maqueta lo podéis ver, lo podéis apreciar perfectamente y allí mismo es una presencia brutal, ¿no? Esta idea, ese cubo es un espacio expositivo, es decir, ahí hay piezas y hay que recorrerlo en 2 niveles, etcétera, e intenta desdibujar esa nobilísima y presencia de la textura de los viejos muros de ladrillo, de las estructuras lígneas de cubierta, etc. En uno de estos 4 artículos que os comentaba, en uno de estos 4 textos de Brian O'Doherty, uno de ellos titulado Context as Content, cita, como no, 2 obras de Marcel Duchamp. El 1200 Cold Bags para la Exposición Internacional del Surrealismo en París en el año 38 y Pile of Things para First Papers of Surrealism en Nueva York en el año 42. Estas exposiciones a las que se ha referido Luz en su intervención, a ellas atribuye Brian O'Doherty esta idea de que son las primeras muestras que hacen del espacio de la galería el material principal. Es decir, la galería es la sustancia artística fundamental con la que conviven y reaccionan las obras de arte que se exponen ahí, pero con tal potencia, con tal intensidad, que la experiencia de la visita a la sala de exposiciones se convierte en algo absolutamente condicionado por este montaje expositivo que condiciona el movimiento, que mancha incluso la ropa de los visitantes, en el caso del montaje para la Exposición Internacional del Surrealismo, etcétera. Yo me permito sumar a estos ejemplos de O'Doherty el conocidísimo montaje de la colección permanente del Museo de Arte de Sao Paulo de Lina Bobardi, en donde en un espacio arquitectónico absolutamente neutro
el propio montaje de las obras de arte con esta idea marxista de la eliminación del tiempo y de la historia, se convierte en una multitud en donde el visitante ha de moverse aleatoriamente y encontrarse casualmente en esa multitud con la que ha de rozarse, cruzarse y establecer recorridos sinuosos las piezas artísticas de la importantísima colección permanente de este Museo Paulista. Bueno, hasta ahora estamos viendo solo ejemplos de arte antivirtual, es decir, modos de exposición o modos de aproximación a la obra artística muy alejados, tan alejados como que no permiten otra relación que no sea la experiencial, la física, ¿no? La corporal con estas piezas. Un término utilizado, acuñada y utilizada con muchísima frecuencia por Marcel Duchamp, bueno, muchísima frecuencia en sus escasísimos escritos, o sus escasísimas manifestaciones teóricas a propósito de su complejo pensamiento, es esto del arte antirretiniano. El suyo era un arte antirretiniano y denostaba, despreciaba lo que él llamaba el arte retiniano, es decir, aquel que está dispuesto para ser contemplado, simplemente visual. Y esto yo creo que aquí está, como siempre, Duchamp pone el dedo en la llaga, una de las cuestiones fundamentales, el caballo de batalla fundamental de lo virtual en el arte o de las tecnologías que permiten la aproximación virtual a la obra de arte. Es decir, esta aproximación siempre es retiniana, no es experiencial, y esto condiciona profundamente esa percepción. Sin duda ninguna, una obra en la que Duchamp estuvo trabajando desde el año 46 al año 66, durante 20 años, y que conserva el Museo de Filadelfia, Étant donné, es la obra cumbre de esta forma antirretiniana de entender el arte. Es una obra muy conocida que no me voy a detener a explicar, pero digamos esa visión ha de producirse a través de una puerta, por cierto, una puerta que Duchamp lleva desde Cadaqués hasta Filadelfia, el lugar final donde se conserva esta obra, y en la que el espectador ha de aproximarse a esa puerta con una presencia tan potente, con una textura tan determinada, buscar una pequeña mirilla, dos pequeños agujeritos, uno para cada ojo, y en este esquema podemos entender todo el complejo fenómeno visual, sí, pero de experiencia. Hay que agacharse, hay que tocar con la cara directamente. Bueno, esto ahora en tiempos de COVID sería imposible, ¿no? Rozar con la cara esa vieja puerta de madera catalana y percibir lo que ahí pasa. Es decir, Duchamp elaboró en una carpeta de anillas un manual de instrucciones de Tandon. Como siempre, la traducción de esta expresión francesa, que sería ya que, o como ¿sabéis en estas, cómo se dice esto? En estas demostraciones matemáticas, ¿no? Dadas dos líneas paralelas que no sé qué. Bueno, el dadas sería el etandon, ¿no? Lo que ya que, lo que está, lo que existe. Esta sería la idea. El agujero de ladrillos colocado en el punto preciso para que la visión tenga esa capacidad experiencial. Se ve, sí, pero lo vemos de una determinada manera e implicamos el cuerpo y el recorrido y la aproximación a la obra de arte de una manera totalmente absoluta. Esto que veis aquí
es un montaje fotográfico de cómo estaba Etandoné en el estudio de Duchamp. Bueno, por otra parte, claro, y con el desarrollo tecnológico, la virtualidad se convierte en sustancia artística, en materia artística. Podríamos citar numerosísimos ejemplos que a mí casi me disgusta no traer aquí en el espacio limitado que tenemos. He dudado mucho si citaros, por ejemplo, los politopes de Yanis Xenakis, con esa mezcla de haces de rayos láser, flashes fotográficos, música electrónica, etcétera, pero he optado por algunas piezas, para citarlas muy rápidamente, del trabajo de Dan Graham, casi en homenaje porque ha fallecido el mes pasado, como fundamental body press, donde la performance genera dos filmaciones y lo que se exhibe son estas dos filmaciones que obviamente se pueden exhibir en un museo, en una galería o en una pantalla. O estas experiencias en el inicio de su exploración sobre la virtualidad y las relaciones complejas entre el observador, el observado, etcétera, con Dan Graham interactuando con el público, o estos cubículos en donde a través de mecanismos que implican grabaciones en vídeo, vidrios reflectantes, espejos, etcétera, se crean situaciones de carácter casi sociológico, es decir, el espectador no ve, el espectador participa y participa de una manera muy intensa, ¿no? Participando, integrándose en un colectivo, aunque sea por unos minutos, y participando de las condiciones que la visión, la temperatura, el reflejo, el sonido, la imagen diferida, etc. No quiero... son obras muy conocidas y la obra de Dan Graham es muy conocida. Quien no esté muy familiarizada con ella, quizás no sea el momento para explicarlas, pero sí le invitaría a investigarlas en cualquiera de las muchas publicaciones y catálogos que hay sobre la obra de Dan Graham. Y por fin, la idea del propio entorno, del propio contenedor, de la propia white box, convertida en un elemento virtual. Luz ha citado, cómo no, esta idea seminal de Walter Benjamin, en donde los medios de reproducibilidad técnica, las cámaras fotográficas y el cine transforman la relación del espectador con la obra artística, con esta pérdida del aura, pero evidentemente unas nuevas tecnologías, es decir, necesitamos releer y repensar a Walter Benjamin para entender de qué manera la reproductibilidad digital condiciona la percepción de la obra artística y la naturaleza de la obra artística. Mauricio ha hecho un ejemplo con este Museo de Toulouse y por lo tanto tampoco quiero consumir yo tiempo mostrándoos pues una visita virtual en el Prado o en el Museo Thyssen, que es más, ¿cómo decirlo?, comercialmente tendencioso, ¿no? Para hacer una visita virtual al Museo Thyssen, que es gratuita desde su página web, hay que ir al museo y comprarse un aparato de visión en 3D, si no, no funciona la visita virtual. Es decir, hay que pagar, comprar ese artefacto, ese aspecto que es como una especie de decodificador, y luego ya en nuestra casa, con nuestra pantalla del ordenador, podemos recorrer las salas del Museo Thyssen y de las diferentes exposiciones que allí se muestran. Y también, por supuesto, tenía un ejemplo preparado del Museo de Bellas Artes de Coruña, sobre que en este museo, que es una obra interesante de arquitectura de los años 90, he tenido ocasión de reflexionar casi con una experiencia propia, porque me tocó comisariar una exposición durante el tiempo de pandemia. Y entonces, durante esos meses,
se podía visitar la muestra con una serie de condiciones. Los visitantes podían hacerlo en un número reducido, no podía haber tantos por sala, etcétera. Había una serie de condiciones y, por lo tanto, la visita virtual a la exposición se convirtió en algo fundamental para el museo y funcionó bien. Pero inevitablemente la experiencia era otra. Era otra. Lo último que quiero mostraros, o lo penúltimo, y solo vamos a ver unos escasos ejemplos, es un museo virtual. Es un museo virtual diseñado por unos compañeros arquitectos, también gallegos. Alberga la colección de arte José Jove, es una colección de arte contemporáneo importante. Y el museo no existe físicamente. Sí, las obras de arte que están custodiadas en una nave industrial, en un polígono industrial, aquí en la periferia de la ciudad de La Coruña, pero hay un edificio que alberga esas obras que solo es virtual. Y a estos compañeros les pidieron, digamos, que diseñaran este edificio que jamás se iba a construir, pero que iban a recorrer virtualmente muchísimas personas. Hay una aplicación, es muy fácil, si ponéis MV, que son las siglas del museo, entraréis en su página, hay una aplicación para descargar y ahí podéis entrar a hacer la visita virtual. Pero no la vamos a hacer, es un poco pesado y largo para este tiempo que tenemos para compartir. Quiero mostraros una página de arquitectura vía construcción que se dedica a mostrarnos unas imágenes de ese recorrido virtual. Y claro, es muy sorprendente lo que estos compañeros han propuesto. Es un edificio virtual, pero es una arquitectura, quizá la arquitectura que a ellos les gustaría construir y no han podido y creo que nunca podrán, con algunos absurdos estructurales, con algunas situaciones imposibles, como esas que veis ahí, y referencias a grandes museos de Louis Kahn, etcétera, etcétera. Es decir, este es el formidable edificio, un edificio carísimo, si fuera real, quiero decir, carísimo, complejísimo, muy potente, pero desarrollado desde un punto de vista de proyecto hasta sus últimas consecuencias, como si se pudiera construir. Un edificio en hormigón. Bueno, esta situación, por ejemplo, sería imposible en España. Nadie puede construir un edificio pegado al agua en un borde marítimo, porque existe una ley de protección de costas en donde todas las construcciones, todo el borde costero en España es público, no puede haber ningún espacio privado, no puede haber una playa privada o un acantilado privado, esto no existe, y todos los edificios tienen que observar una distancia al borde marítimo. Bueno, la virtualidad le sirve para esto, para liberar las amarras arquitectónicas con las que están construidos, pero por lo demás, esta es una arquitectura que calificaríamos, para utilizar un término comercial, como una arquitectura aspiracional, ¿no? Una arquitectura, Lina Bobardi se reiría mucho con este calificativo, una arquitectura con mayúsculas, una arquitectura importante. Y de ahí, es decir, de su ambición, de su prepotencia, se deduce su fracaso. Porque si vamos a hacer una arquitectura virtual y la diseñamos virtualmente y para ser virtual, ¿por qué estamos constantemente haciendo referencias a lo real? ¿Por qué tiene que haber un suelo? ¿Por qué tenemos que caminar sobre un plano horizontal? ¿Por qué no podemos investigar nuevos movimientos en el espacio? ¿Por qué no podemos investigar nuevas relaciones espaciales con las obras de arte, con la luz o con el espacio? Este es un reto. Yo creo, parece, ¿no?, que en este momento de desarrollo tecnológico que hemos avanzado tanto y tan notablemente, todavía estamos a una distancia muy notable
de entender y explorar la virtualidad como parte de nuestra realidad y como parte de la experiencia artística que, por extensión, va a impregnar toda otra serie de espacios construidos, de espacios imaginados, residenciales, dotacionales y de todo tipo. Bueno, no sé cómo he ido de tiempo, pero con esto, de una forma muy sintética, era lo que quería compartir con vosotros esta noche. Muchísimas gracias. Tenemos todavía algunos minutos para la interlocución y vamos a reunir las preguntas que nos han hecho muy amablemente nuestros espectadores. Oscar nos menciona para Rogelio, ¿qué diferencia o cómo se entrelazan virtualidad, plasma imaginal, imaginario? Siento que son términos que se corresponden o no sé si se solapan. Y también tenemos otra pregunta, aunque también muy amablemente Luz Paz nos ha compartido su tesis en PDF y el link está disponible en el chat. La pregunta es para Luz Paz. Tu tesis se puede consultar en línea, que es la que tenemos aquí justamente, y listo. Entonces, adelante, Rogelio. Yo quisiera agregar una pregunta a mis colegas de mesa y me gustó mucho esta cuestión que dice Fernando, que se puede romper amarras en la virtualidad. Entonces, ¿qué pensaría tanto Luz como Mauricio de esto? Porque, por ejemplo, en los ejemplos que nos ponían, justamente lo que hay es un ancla, de alguna manera, ¿no? En el caso de Luz, el cuerpo como ancla de la imagen, de lo que se está proponiendo. Y en el caso de Mauricio, también hay una especie de ancla al lugar, ¿no? Podríamos ver la exposición como ver fotografías o como ver una colección de objetos, un collage, y lo que vemos es el lugar. Y entonces me surgía la pregunta de si la virtualidad ha apostado, o la gran falla de la virtualidad no sea en que le falte realidad, sino que solamente ha ahondado o en algunas de las maneras en que aprendemos con H esa realidad, que sería la vista y el oído. Pero ¿qué pasa con todos nuestros demás sentidos? ¿Qué pasa con la experiencia del lugar, con las pequeñas cuestiones que suceden en nuestro cuerpo cuando estamos en un sitio? Si eso sería justamente una de las, tal vez, defectos de la virtualidad. Bueno, yo aprovecho para responder la pregunta que me hacían. ¿Cómo se entrelaza virtualidad, plasma imaginal e imaginario? Yo pienso que hay mucho de imaginación en la virtualidad, en tanto semilla de lo real. Creo que es una manera de verlo, ¿no? Porque no es que le falte o no es que sea la copia, simulacro, no es fantasma o simulacro, sino lo que hay ahí es una realidad en potencia, ¿no? Algo que tiene la fuerza de poderse convertir en realidad. Y un poco pasa en Platón cuando hay que explicar el demiurgo y todas estas cosas y les pregunto a los alumnos, ¿qué hace el artesano antes de hacer una mesa? ¿O qué hace el artesano antes de entrar en un proyecto, pensarlo, ¿no? Y en ese pensar está atravesada claramente por la imaginación. Entonces, tal vez lo virtual como una especie de, no lugar, pero no porque le falte ser, sino porque es un espacio que puede aislarse de las demás limitaciones de otros espacios. No sé si contesté, pero es lo que yo podría aventurar. Muchas gracias por la pregunta. Sí, no sé si intervengo yo. Adelante, claro. Muy bien. A ver, yo tratando de contestar a esto que nos planteas, Rogelio, a raíz sobre todo de este último proyecto que ha enseñado Fernando. Claro, yo los ejemplos que he ido rastreando en ese mundo de vanguardias y de posguerra
En todos ellos aparece este intento de, ¿no? Pero siempre de alguna manera tratando de, no sé si decir compensar, ¿no? Pero siempre hay esa parte de experiencia que se incentiva especialmente. Por ejemplo, en los espacios de Moholy-Nagy es todo tan mecanizado, tan estandarizado, pero es imprescindible el movimiento, la percepción secuencial, etcétera, ¿no? O sea, nos envuelve en esa experiencia que no funcionaría si no es con nuestra presencia en ese espacio, ¿no? Y lo recorremos incluso de la forma en que está marcado, ¿no? Es un espacio que está totalmente dirigido, no permite que nos movamos por donde nosotros queramos. Hay un recorrido que entiendes perfectamente por dónde hay que ir, ¿no? Y cómo vas percibiendo en secuencia. En el caso, por ejemplo, de Friedrich Kiesler es más una percepción más fenomenológica, ¿no? En donde interviene ya pues, temas psicológicos, incluso fisiológicos, ¿no? de nuestro cuerpo. Claro, esto en un... en una experiencia virtual como este museo que acabamos de ver, no existe ni tan siquiera el planteamiento, ¿no? de sí para percibir obras de arte. Yo creo que en cierta medida es un equivalente como al cubo blanco, ¿no? Con lo que empezabas, Fernando. No sé si estás de acuerdo. Casi como un No. equivalente... No, yo creo que es No. mucho peor. Un momento. Bueno, ok. Como esa especie, como lo digo en el sentido de como esa especie como de neutralidad que, digamos, no considera para nada la especificidad de cómo se percibe el arte con estas circunstancias tan distintas, ¿no? Que es lo virtual. Con lo cual, hombre, yo creo que es una, no sé, a nivel histórico como una especie de historicismo, ¿no? Lo que estamos viendo, o sea, un recurso a imágenes antiguas de otra época que se llevan a una especie como de solución actual, pero donde no se va al meollo de la cuestión, ¿no? No sé. Sí, yo creo que realmente lo que caracterizaría, y con esto también intento ser intencionalmente polémico, pero yo creo que lo que caracterizaría a lo virtual por oposición a lo real sería la superficialidad. La experiencia sería antirretiniana y lo virtual sería plenamente retiniano porque está limitado a la pantalla. Incluso estas técnicas ya muy sofisticadas de realidad virtual, ¿no? Con las gafas y no sé qué, que combinan sonido e imagen, pero no deja de ser una experiencia absolutamente superficial. No tengo nada contra las experiencias superficiales, pero quiero decir que la mayor parte de la utilización de la tecnología como un medio de creación de espacios y de ámbitos virtuales, ámbitos espaciales virtuales, son absolutamente superficiales. Es decir, no tienen consistencia, no permiten la reflexión, no permiten lecturas complejas. Yo creo que esta es la cuestión fundamental. Y este último ejemplo, que para mí ha resultado interesantísimo, me he descargado la aplicación, yo os animo que lo hagáis, porque realmente se ha publicitado aquí como el primer museo virtual español y tal, hay más experiencias internacionales, pero ya sabéis, ¿no? Esta cosa también arquitectónica, el edificio más alto, el edificio más grande, el edificio más caro, y aquí también el primer edificio virtual, estas tonterías. Pero claro, la investigación es cero. No hay ninguna aportación. Y podríamos, además de hacerlo muy grande, muy caro y al lado del mar,
que no nos dejan. Podría haber otro tipo de experimentación que tuviera que ver con las leyes newtonianas o qué sé yo, ¿no? Otra forma de ver y aproximarse a, a las obras de arte que aparecen reproducidas como imágenes. Son obras reales que existen. Estupenda, la colección es muy buena de arte del siglo XX, pero están reproducidas en ese mamotreto de hormigón, ¿no? Virtual. Me gustaría intervenir. Yo creo que es parte natural del ser humano desarrollar, desarrollar las cuestiones a partir de lo ya conocido. Entonces, el desarrollar las cosas a partir de lo ya conocido nos limita en un momento dado a explorar la cosa o la cuestión en sus propios términos. Estoy de acuerdo con lo que plantean ambos y sobre todo Fernando al calificar las cosas de retinales, porque finalmente de los sentidos que posee el ser humano es el que está más privilegiado y es a partir del cual hemos evolucionado en gran medida. Sin embargo, la arquitectura efímera, la escena, o sea, al buscar experiencias significativas también navegan a partir de plantearte una pregunta pertinente, salirte de la caja que te limita y empezar a explorar la situación en sus propios términos. Esto a mí me trae a colación una experiencia escénica que hicimos en donde lo que trabajamos fue la sensorialidad corporal, fue la experiencia significativa a partir de todos los otros sentidos y entonces desde que el público llegaba al vestíbulo se le vendaban los ojos, se iba introduciendo a la sala uno por uno y toda la puesta, ¿qué te gusta? La puesta áptica, auditiva, sensorial, estaba siendo explorada a partir de todos los otros sentidos. Entonces, ahí fue un campo de cultivo y experimentación en donde negamos la obviedad del recurso escénico a partir de los ojos y empezamos a explorar. De la misma manera, la virtualidad nos ofrece una serie de puertas que por la inmediatez o por la comodidad o por la mercadotecnia las enfocamos hacia determinadas maneras de administrarlo y a veces se generan experiencias como estas experiencias sensoriales de ver a Frida Kahlo como no es, de ver a Van Gogh como no es, a partir de estos espacios en donde se usa y se abusa el videomapping, etcétera, que enfrentas a una realidad creada por un diseñador que no tiene nada que ver con la obra más que ponerte a este nivel la hiperpincelada, ¿no? Pero ¿qué tanto eso también sesga la percepción del hecho o de la obra? No sé, entonces yo creo que estamos configurados social y culturalmente a partir del prejuicio como lo conocido, como lo que te asegura una pervivencia, una permanencia. Por eso también a nosotros aquí en la Facultad de Arquitectura nos parece muy interesante hablar de la arquitectura desde lo efímero, desde la otra parte que no es estar anclados a la historia, a la vida, a poner el rasgo y ya, fue mi impronta en el mundo, sino a reflexionar precisamente a que somos pasajeros, en todos sentidos, somos pasajeros, ¿no? Y yo creo que la virtualidad no se ha explorado desde esas perspectivas. Entonces el problema, yo creo que no es la virtualidad, sino las preguntas que nos hacemos y que se las aplicamos a la virtualidad, creo yo. Si me permitís, yo ahora te estaba oyendo, Mauricio, y como no, absolutamente de acuerdo en lo que planteas. Yo me recordaba aquella frase de Ashby cuando se muere William Morris y por fin puede decirlo, ¿no? El problema no es la máquina, sino lo que hacemos con ella. Bueno, pues yo creo que con el desarrollo tecnológico pasa en buena medida esto, ¿no?
el problema no es la máquina, sino cómo la utilizamos, lo que podemos hacer con ella. Y yo creo que uno de los errores conceptuales fundamentales es siempre pensar por oposición. Bueno, siempre tendemos a simplificar las cosas, ¿no? Como categorías o esquemas mentales. Entonces, siempre entendemos lo real y lo virtual como dos universos separados, cuando se complementan perfectamente, ¿no? Y hay estas cuestiones donde este museo americano en la Quinta Avenida de Nueva York, el Cooper Hewitt, donde hay una infinidad de objetos allí, en donde si escaneas con tu teléfono móvil, si fotografías con tu teléfono móvil, con una aplicación que descargas, etcétera, llega a tu correo un auténtico dossier sobre aquellos objetos que te han interesado más, ¿no? Y es otra forma de aumentar la experiencia de conocimiento. Y ahí es uno de esos raros ejemplos, raros por infrecuentes, pero son muy sencillos, ¿no? En donde la virtualidad añade complejidad y profundidad a la experiencia de la visita. Yo creo que aquí uno de los retos o de las cuestiones delicadas, sobre todo porque hay intereses económicos y comerciales muy, muy potentes. El mundo del arte es un mundo muy, muy especulativo, ¿no? Y en este caso, en este museo, José Jover es un ejemplo muy, muy claro, ¿no? Donde lo virtual se pone, como no, como siempre, al servicio de la superficialidad y de lo comercial. Y entonces ahí es cuando comienzan los problemas, ¿no? Y nos centramos, perdón, ya acabo, nos centramos en la cuestión del espacio expositivo, pero nos queda la obra, ¿no? Obras de arte que ya son un algoritmo, etcétera. Agradecemos a todos nuestros ponentes, Luz Paz, Fernando, Mauricio, a Rogelio, por sus brillantes disertaciones. Queremos invitar a nuestro querido auditorio que siga de cerca sus trabajos. Queremos que compartamos nuestras dudas, sobre todo después de nuestro evento, y quisiéramos entonces dar por clausurada esta mesa temática, esta mesa conmemorativa. Estamos de manteles largos por los 10 años del seminario en pensamiento español, y bueno, quisiéramos despedir a quienes nos acompañaron en esta tarde. Les agradecemos. Sigan también nuestra página de la IEMEX y les queremos dar una cordial despedida. Que tengan muy buena tarde y hasta pronto. Muchas gracias. Nos vemos, Fernando, Luz, Mauricio. Muchísimas gracias. Eso lo tenemos pendiente. Nos vemos. Hasta pronto. Seguimos en contacto. Gracias a todos. Buenas tardes. Un abrazo. Hasta Chao. luego. Chao.